Según el estoicismo, la capacidad de decir no es fundamental para cultivar una vida de virtud y sabiduría. Los estoicos creían en la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, y parte de esto implica aprender a establecer límites y prioridades claras. Decir no de manera adecuada no solo refleja una comprensión profunda de uno mismo y de lo que es verdaderamente importante, sino que también es un acto de autodisciplina y autoafirmación. En la filosofía estoica, la práctica del discernimiento es esencial. Significa tener la capacidad de evaluar cada situación de manera objetiva y determinar si una solicitud, oferta o compromiso está alineado con nuestros valores y metas más elevadas. Decir no cuando es necesario no solo preserva nuestra integridad personal, sino que también nos permite enfocar nuestra energía y recursos en lo que realmente importa. Decir no también es una expresión de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Cuando somos capaces de rechazar adecuadamente una solicitud o una situación que no nos beneficia o no nos lleva hacia nuestro bienestar, estamos siendo honestos y transparentes tanto con nosotros mismos como con los demás involucrados. Esto fomenta relaciones más auténticas y saludables, basadas en la confianza y el entendimiento mutuo. Sin embargo, es importante recordar que decir no implica ser egoísta o insensible hacia los demás. La práctica estoica nos insta a considerar el bien común y a actuar con compasión y empatía. Decir no de manera respetuosa y considerada, ofreciendo explicaciones honestas cuando sea necesario, puede ayudar a mantener relaciones armoniosas y a fomentar un entorno de comunicación abierta y sincera. Marco Aurelio, el célebre emperador filósofo y uno de los principales exponentes del estoicismo, ofreció numerosos principios que pueden ser aplicados para aprender a decir no de manera efectiva y sabia en nuestras vidas. Aquí tienes 10 principios estoicos de Marco Aurelio que pueden guiarnos en esta habilidad. 1. Principio de discernimiento. Evalúa cada solicitud o situación objetivamente y determina si está alineada con tus valores y metas. El principio de discernimiento es una guía esencial para aprender a decir no de manera sabia y coherente con nuestros principios. Este principio implica la capacidad de evaluar cada situación de manera objetiva y determinar si una solicitud, oferta o compromiso está alineado con nuestros valores y metas más elevadas. Marco Aurelio, en sus escritos, nos recuerda constantemente la importancia de ejercitar nuestro discernimiento y mantenernos fieles a nuestros ideales incluso en las circunstancias más desafiantes. Sus palabras resonantes nos inspiran a desarrollar una mente clara y una perspectiva objetiva, elementos fundamentales para aplicar el principio de discernimiento en nuestras vidas diarias. Una de las frases más célebres de Marco Aurelio que refleja este principio es: todo está enraizado en el mismo principio y todo procede hacia el mismo fin. Esta afirmación nos insta a reconocer la unidad del cosmos y a alinear nuestras acciones con el orden natural de las cosas. Cuando aplicamos este principio al discernir si debemos decir no o sí a una solicitud, nos recordamos a nosotros mismos que nuestras decisiones deben estar en armonía con el curso universal de los acontecimientos y con nuestros propios valores internos. El discernimiento también implica la capacidad de ver más allá de las apariencias y evaluar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Marco Aurelio nos aconseja: pregúntate a ti mismo si estás dispuesto a actuar de esta manera durante 3 días seguidos. Esta pregunta nos anima a considerar la consistencia y la durabilidad de nuestras decisiones. Al enfrentarnos a una solicitud que nos pide comprometernos más allá de lo que consideramos prudente, esta reflexión nos ayuda a sopesar las implicaciones a largo plazo y a actuar con discernimiento en lugar de dejarnos llevar por impulsos momentáneos. Además, el discernimiento nos permite distinguir entre lo que es esencial y lo que es superficial. Marco Aurelio nos enseña: si buscas la verdad, puedes encontrarla en lo profundo, no en la superficie. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de mirar más allá de las apariencias y de buscar la verdad en las profundidades de nuestra propia conciencia. Al enfrentarnos a una solicitud que puede distraernos de nuestros propósitos más profundos, este recordatorio nos ayuda a mantener nuestro enfoque en lo que realmente importa y a decir no con convicción cuando sea necesario. El discernimiento también implica la capacidad de reconocer nuestras propias limitaciones y necesidades. Marco Aurelio nos aconseja: haz tu mejor esfuerzo y no te preocupes por el resultado. Esta enseñanza nos anima a actuar con diligencia y determinación, pero también nos recuerda que debemos aceptar nuestras limitaciones y confiar en el proceso más que en el resultado final. Al enfrentarnos a una solicitud que nos pide más de lo que podemos ofrecer sin comprometer nuestro bienestar, esta reflexión nos ayuda a decir no con humildad y aceptación de nuestras propias limitaciones. En conclusión, el principio de discernimiento, tal como lo enseña Marco Aurelio, es una guía invaluable para aprender a decir no de manera sabia y coherente con nuestros valores y metas más elevadas.
Al desarrollar nuestra capacidad de evaluar cada situación de manera objetiva y determinar si está en armonía con el orden natural de las cosas, podemos tomar decisiones conscientes y alineadas con nuestro propósito más profundo. Con la práctica constante de este principio, podemos cultivar una vida de integridad, sabiduría y autenticidad, siguiendo el ejemplo de los estoicos en su búsqueda de la virtud y la excelencia moral. 2. Principio de priorización. Reconoce que tu tiempo y energía son recursos limitados y asigna prioridad a lo que es verdaderamente importante y beneficioso para ti. El principio de priorización es esencial para aprender a decir no de manera efectiva y enfocar nuestras energías en lo que realmente importa. Este principio nos insta a reconocer que nuestro tiempo y energía son recursos limitados y que debemos asignar prioridad a las actividades y compromisos que nos acercan a nuestras metas y valores más elevados. Marco Aurelio nos ofrece numerosas reflexiones sobre la importancia de priorizar nuestras acciones y mantenernos fieles a nuestros propósitos más profundos. Sus palabras nos inspiran a cultivar la claridad mental y la determinación necesarias para discernir entre lo importante y lo trivial en nuestras vidas diarias, y así tomar decisiones que reflejen nuestras verdaderas prioridades. Una de las frases más destacadas de Marco Aurelio que refleja este principio es: la vida de cada hombre es corta, y debemos sacar provecho del presente con sensatez y sin lamentaciones. Esta afirmación nos recuerda la brevedad y la precariedad de la vida, y nos insta a utilizar sabiamente nuestro tiempo limitado en esta tierra. Al enfrentarnos a múltiples solicitudes y compromisos, esta reflexión nos ayuda a recordar la importancia de priorizar nuestras actividades según lo que sea más significativo y valioso para nosotros en el momento presente. El principio de priorización también implica la capacidad de decir no a las distracciones y demandas que nos apartan de nuestros objetivos más importantes. Marco Aurelio nos aconseja: deshazte de la vanidad, del deseo de tener cosas, del deseo de tener poder. Esta enseñanza nos insta a liberarnos de las ambiciones mundanas y a enfocarnos en lo que realmente importa en la vida, cultivar la virtud y buscar la sabiduría. Al enfrentarnos a tentaciones que nos alejan de nuestros propósitos más elevados, esta reflexión nos ayuda a decir no con firmeza y determinación, recordándonos que la verdadera riqueza y el verdadero poder residen en el desarrollo de nuestra propia virtud y carácter. Además, el principio de priorización nos anima a enfocarnos en actividades que contribuyan a nuestro crecimiento personal y al bienestar de los demás. Marco Aurelio nos enseña: ningún hombre puede evitar ser un benefactor si lo que dice y hace es inspirador y noble. Esta enseñanza nos recuerda la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores y de buscar oportunidades para servir a los demás con generosidad y compasión. Al enfrentarnos a solicitudes que nos piden tiempo y energía, esta reflexión nos ayuda a evaluar si dichas actividades están alineadas con nuestros valores más profundos y pueden contribuir de manera significativa al bienestar de los demás. En conclusión, el principio de priorización, tal como lo enseña Marco Aurelio, es una guía invaluable para aprender a decir no de manera efectiva y enfocar nuestras energías en lo que realmente importa en la vida. Al reconocer la brevedad y la precariedad de la existencia y al liberarnos de las ambiciones mundanas, podemos cultivar una vida de significado y propósito, dedicada al desarrollo de la virtud y la búsqueda de la sabiduría. Con la práctica constante de este principio, podemos tomar decisiones conscientes y alineadas con nuestros valores más elevados, contribuyendo así al bienestar propio y al de los demás en nuestro camino hacia la excelencia moral. 3. Principio de integridad personal. Mantén la coherencia con tus valores y no te comprometas con aquello que contradiga tu ética o integridad. El principio de integridad personal es esencial para aprender a decir no de manera coherente con nuestros valores y principios éticos. Este principio nos insta a mantener la coherencia entre nuestras creencias y nuestras acciones y a no comprometer nuestra integridad moral por presiones externas o conveniencias momentáneas. Marco Aurelio nos ofrece numerosas reflexiones sobre la importancia de mantenernos fieles a nuestros principios más profundos y actuar con integridad en todas las áreas de nuestras vidas. Sus palabras nos inspiran a cultivar la fortaleza interior y la honestidad necesarias para resistir la tentación de comprometer nuestros valores en situaciones difíciles y así preservar nuestra dignidad y autoestima. Una de las frases más destacadas de Marco Aurelio que refleja este principio es: la verdadera grandeza radica en ser justo, en ser amable, en ser veraz. Esta afirmación nos recuerda que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder o la riqueza, sino en la honestidad y la rectitud de carácter. Al enfrentarnos a solicitudes que nos piden actuar en contra de nuestros principios éticos, esta reflexión nos ayuda a recordar que la verdadera nobleza reside en mantenernos fieles a nuestros valores, incluso cuando eso significa decir no a presiones externas o tentaciones. El principio de integridad personal también implica la capacidad de resistir la influencia de las opiniones y expectativas externas y mantenernos fieles a nuestra propia brújula moral.
Marco Aurelio nos aconseja: sé lo que eres, sé lo que quieres ser, sé lo que haces. Esta enseñanza nos insta a conocernos a nosotros mismos profundamente, a tener claridad sobre nuestros valores y metas, y a actuar de manera coherente con ellos en todas las circunstancias. Al enfrentarnos a presiones sociales o profesionales que nos instan a comprometer nuestra integridad, esta reflexión nos ayuda a recordar nuestra verdadera identidad y propósito, y a mantenernos firmes en nuestras convicciones. Además, el principio de integridad personal nos anima a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y a aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. Marco Aurelio nos enseña: acepta las cosas para las que fuiste creado, acepta la naturaleza de las cosas. Esta enseñanza nos recuerda que somos responsables de nuestras elecciones y que debemos aceptar las realidades de la vida, tanto las positivas como las negativas. Al enfrentarnos a las consecuencias de decir no a solicitudes que van en contra de nuestros principios, esta reflexión nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra integridad y a encontrar fortaleza en la aceptación de la realidad tal como es. En conclusión, el principio de integridad personal, tal como lo enseña Marco Aurelio, es una guía invaluable para aprender a decir no de manera coherente con nuestros valores y principios éticos. Al mantenernos fieles a nuestros valores más profundos y actuar con honestidad y rectitud de carácter, podemos preservar nuestra dignidad y autoestima y vivir una vida de significado y propósito. Con la práctica constante de este principio, podemos cultivar la fortaleza interior necesaria para resistir las presiones externas y mantenernos firmes en nuestras convicciones, contribuyendo así a nuestro propio bienestar y al bienestar de los demás en nuestro camino hacia la excelencia moral. 4. Principio de autodisciplina. Desarrolla la fuerza de voluntad para resistir las presiones externas y decir no cuando sea necesario, incluso si es difícil o impopular. El principio de autodisciplina es esencial para aprender a decir no de manera firme y consistente cuando sea necesario. Este principio nos insta a desarrollar la fuerza de voluntad necesaria para resistir las tentaciones y presiones externas y a actuar de acuerdo con nuestros principios y metas más elevadas, incluso cuando sea difícil o impopular. Marco Aurelio nos ofrece numerosas reflexiones sobre la importancia de cultivar la autodisciplina y mantenernos firmes en nuestra determinación de vivir de acuerdo con la virtud y la razón. Sus palabras nos inspiran a superar las debilidades y deseos de la mente y a ejercitar el control sobre nuestras acciones y pensamientos, incluso en las circunstancias más desafiantes. Una de las frases más destacadas de Marco Aurelio que refleja este principio es: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esta afirmación nos recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de restricciones externas, sino en la capacidad de controlar nuestras propias pasiones y deseos. Al enfrentarnos a tentaciones que nos instan a comprometer nuestra integridad o desviarnos de nuestros objetivos, esta reflexión nos ayuda a recordar que la verdadera libertad reside en el dominio sobre nosotros mismos y en la capacidad de actuar de manera consciente y deliberada. El principio de autodisciplina también implica la capacidad de resistir la gratificación instantánea y mantenernos enfocados en nuestras metas a largo plazo. Marco Aurelio nos aconseja: no te dejes llevar por las olas, pero si lo haces, recuerda volver enseguida. Esta enseñanza nos insta a resistir la tentación de seguir impulsos momentáneos y a recuperarnos rápidamente si nos desviamos del camino correcto. Al enfrentarnos a distracciones o placeres pasajeros que amenazan con desviarnos de nuestros propósitos más profundos, esta reflexión nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestras metas a largo plazo y a retomar el rumbo si nos apartamos temporalmente de él. Además, el principio de autodisciplina nos anima a establecer límites claros y a mantenernos fieles a ellos, incluso cuando enfrentamos presiones externas para ceder. Marco Aurelio nos enseña: cada uno tiene dentro de sí la fuente de la virtud, aunque en la mayoría de los casos está sumida en la inactividad. Esta enseñanza nos recuerda que todos poseemos la capacidad de vivir de acuerdo con la virtud y la razón, pero que debemos ejercitar esa capacidad con diligencia y determinación. Al enfrentarnos a solicitudes que nos piden comprometer nuestros principios o cruzar nuestros límites personales, esta reflexión nos ayuda a recordar que la fuente de la virtud reside en nuestro interior y que debemos mantenernos fieles a ella, incluso cuando enfrentamos resistencia externa. En conclusión, el principio de autodisciplina, tal como lo enseña Marco Aurelio, es una guía invaluable para aprender a decir no de manera firme y consistente cuando sea necesario. Al desarrollar la fuerza de voluntad necesaria para resistir las tentaciones y presiones externas, podemos mantenernos firmes en nuestra determinación de vivir de acuerdo con la virtud y la razón, y alcanzar nuestras metas más elevadas en la vida. Con la práctica constante de este principio, podemos cultivar la autodisciplina necesaria para superar las debilidades de la mente y vivir una vida de autenticidad y excelencia moral, siguiendo el ejemplo de los estoicos en su búsqueda de la sabiduría y la virtud.
5. Principio de honestidad. Sé sincero contigo mismo y con los demás al comunicar tus límites y decisiones. El principio de honestidad es esencial para aprender a decir no de manera sincera y transparente, tanto con nosotros mismos como con los demás. Este principio nos insta a ser veraces en nuestras comunicaciones y a no comprometer nuestra integridad al ocultar la verdad o manipular la realidad para evitar conflictos o confrontaciones. Marco Aurelio nos ofrece numerosas reflexiones sobre la importancia de cultivar la honestidad y la sinceridad en todas nuestras interacciones y sobre los beneficios de vivir una vida basada en la verdad y la transparencia. Sus palabras nos inspiran a valorar la integridad y la autenticidad por encima de la conveniencia o el confort momentáneo y a actuar con honestidad incluso cuando enfrentamos dificultades o adversidades. Una de las frases más destacadas de Marco Aurelio que refleja este principio es: nada tiene mayor poder de crear una gran admiración que ser sincero y sin disimulo. Esta afirmación nos recuerda que la sinceridad y la honestidad son cualidades admirables que generan confianza y respeto en los demás. Al enfrentarnos a situaciones en las que debemos decir no a una solicitud o propuesta, esta reflexión nos ayuda a recordar la importancia de ser honestos en nuestras comunicaciones y a valorar la integridad por encima de la aprobación externa. El principio de honestidad también implica la capacidad de enfrentar la realidad tal como es y de no engañarnos a nosotros mismos ni a los demás con ilusiones o autoengaños. Marco Aurelio nos aconseja: la verdadera grandeza está en ser realista, en vivir de acuerdo con la naturaleza. Esta enseñanza nos insta a aceptar la verdad y a vivir de acuerdo con el orden natural de las cosas, incluso cuando eso signifique enfrentar verdades incómodas o difíciles. Al enfrentarnos a solicitudes que nos instan a comprometer nuestra honestidad o a negar la realidad, esta reflexión nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra determinación de vivir de manera auténtica y sincera, incluso cuando sea difícil o doloroso. Además, el principio de honestidad nos anima a ser transparentes en nuestras motivaciones y a comunicar claramente nuestras razones cuando decimos no a una solicitud. Marco Aurelio nos enseña: nada te perjudica más que la ociosidad y la falta de honestidad. Esta enseñanza nos recuerda que la falta de honestidad y transparencia puede erosionar la confianza y dañar nuestras relaciones con los demás. Al enfrentarnos a situaciones en las que debemos rechazar una solicitud, esta reflexión nos ayuda a comunicar claramente nuestras razones y a mantener la integridad en nuestras interacciones con los demás, incluso cuando eso signifique enfrentar posibles conflictos o desacuerdos. En conclusión, el principio de honestidad, tal como lo enseña Marco Aurelio, es una guía invaluable para aprender a decir no de manera sincera y transparente, tanto con nosotros mismos como con los demás. Al valorar la integridad y la autenticidad por encima de la conveniencia o el confort momentáneo, podemos cultivar relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo, y vivir una vida basada en la verdad y la transparencia. Con la práctica constante de este principio, podemos desarrollar la fortaleza interior necesaria para resistir la tentación de comprometer nuestra honestidad y vivir una vida de integridad y autenticidad, siguiendo el ejemplo de los estoicos en su búsqueda de la sabiduría y la virtud. 6. Principio de enfoque. Dirige tu atención y esfuerzos hacia lo que es más significativo y constructivo en lugar de dispersarte en compromisos innecesarios. El principio de enfoque es esencial para aprender a decir no de manera efectiva y dirigir nuestras energías hacia lo que realmente importa en la vida. Este principio nos insta a mantener nuestra atención y esfuerzos enfocados en nuestras metas y propósitos más elevados, y a evitar dispersarnos en compromisos innecesarios o actividades que no contribuyen a nuestro crecimiento personal o al bienestar de los demás. Marco Aurelio nos ofrece numerosas reflexiones sobre la importancia de cultivar el enfoque y la concentración en nuestras vidas, y sobre los beneficios de mantenernos fieles a nuestros objetivos a pesar de las distracciones y obstáculos que puedan surgir en nuestro camino. Sus palabras nos inspiran a valorar el tiempo y la energía como recursos preciosos y a utilizarlos sabiamente en actividades que nos acerquen a la realización de nuestro potencial humano. Una de las frases más destacadas de Marco Aurelio que refleja este principio es: no es el hombre que evita el trabajo que está sano, sino el que busca trabajos de los que puede aprender algo. Esta afirmación nos recuerda que la verdadera salud mental y emocional proviene de enfocarnos en actividades significativas que nos permitan crecer y desarrollarnos como individuos. Al enfrentarnos a múltiples solicitudes y compromisos, esta reflexión nos ayuda a recordar la importancia de priorizar nuestras actividades según lo que sea más significativo y valioso para nosotros en el momento presente. El principio de enfoque también implica la capacidad de discernir entre lo que es esencial y lo que es superfluo en nuestras vidas. Marco Aurelio nos aconseja: fíjate en los que te rodean, mira a las estrellas en el cielo, piensa en lo profundo y lo largo del tiempo. Entonces entenderás todo, la gloria, la estupidez y la insignificancia de las cosas humanas.
Esta enseñanza nos insta a elevar nuestra perspectiva y a contemplar la grandeza del cosmos, lo que nos ayuda a poner en perspectiva nuestras preocupaciones y prioridades. Al enfrentarnos a solicitudes que nos piden comprometernos en actividades que no contribuyen a nuestro crecimiento personal o al bienestar de los demás, esta reflexión nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra determinación de enfocar nuestras energías en lo que realmente importa en la vida. Además, el principio de enfoque nos anima a establecer límites claros y a decir no a actividades que nos distraen de nuestras metas y propósitos más elevados. Marco Aurelio nos enseña, la felicidad yace en la acción y el control de los impulsos, no en la multiplicidad de deseos. Esta enseñanza nos recuerda que la verdadera felicidad proviene de dirigir nuestra energía hacia actividades que nos permitan crecer y desarrollarnos como individuos, en lugar de seguir deseos pasajeros o impulsos momentáneos. Al enfrentarnos a solicitudes que nos piden comprometer nuestro tiempo y energía en actividades que no contribuyen a nuestro bienestar o al de los demás, esta reflexión nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra determinación de priorizar nuestras acciones según lo que sea más significativo y valioso para nosotros en la vida. En conclusión, el principio de enfoque, tal como lo enseña Marco Aurelio, es una guía invaluable para aprender a decir no de manera efectiva y dirigir nuestras energías hacia lo que realmente importa en la vida. Al cultivar el enfoque y la concentración en nuestras vidas, podemos evitar dispersarnos en compromisos innecesarios y dedicarnos a actividades que nos permitan crecer y desarrollarnos como individuos. Con la práctica constante de este principio, podemos vivir una vida de significado y propósito, enfocados en la realización de nuestro potencial humano y en la búsqueda de la excelencia moral, siguiendo el ejemplo de los estoicos en su búsqueda de la sabiduría y la virtud. 7. Principio de aceptación. Reconoce que no puedes complacer a todos ni controlar todas las circunstancias y aprende a aceptar los límites tanto propios como ajenos. El principio de aceptación, arraigado en la filosofía estoica y respaldado por las enseñanzas de Marco Aurelio en sus meditaciones, es esencial para aprender a decir no de manera sabia y consciente, reconociendo nuestros propios límites y aceptando las circunstancias que no podemos cambiar. Este principio nos insta a cultivar la serenidad y la tranquilidad interior al enfrentar situaciones difíciles o adversas y a encontrar la paz en medio de la inevitabilidad del cambio y la impermanencia de la vida. Marco Aurelio nos ofrece numerosas reflexiones sobre la importancia de cultivar la aceptación y la serenidad en nuestras vidas y sobre los beneficios de aprender a dejar ir aquello que está más allá de nuestro control. Sus palabras nos inspiran a valorar la virtud de la resignación y a encontrar fortaleza en la aceptación de la realidad tal como es, incluso cuando no cumple con nuestras expectativas o deseos. Una de las frases más destacadas de Marco Aurelio que refleja este principio es: aprende a ser indiferente a lo que no está en tu poder, y serás un hombre libre. Esta afirmación nos recuerda que la verdadera libertad mental y emocional proviene de liberarnos del apego a las cosas que no podemos controlar y de aceptar la realidad tal como es. Al enfrentarnos a situaciones en las que debemos decir no a una solicitud o propuesta, esta reflexión nos ayuda a recordar que nuestra paz interior no depende de la aprobación externa o de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud hacia ellas. El principio de aceptación también implica la capacidad de encontrar significado y propósito incluso en medio de las dificultades y adversidades de la vida. Marco Aurelio nos aconseja: ninguna cosa es buena ni mala por sí misma, su valor depende de la elección que hagamos. Esta enseñanza nos recuerda que tenemos el poder de elegir nuestra respuesta ante cualquier situación, y que podemos encontrar crecimiento y aprendizaje incluso en las circunstancias más desafiantes. Al enfrentarnos a solicitudes que nos piden comprometernos en actividades que nos causan sufrimiento o malestar, esta reflexión nos ayuda a recordar que podemos elegir decir no y buscar alternativas que estén más alineadas con nuestro bienestar y felicidad a largo plazo. Además, el principio de aceptación nos anima a abrazar la realidad tal como es y a encontrar paz en medio de la impermanencia y el cambio constante. Marco Aurelio nos enseña: acepta lo que te llega con firmeza y agrada, no con la expectativa de que todo saldrá según tu deseo, sino con el deseo de que todo salga según la naturaleza. Esta enseñanza nos recuerda que la verdadera paz interior proviene de aceptar la realidad tal como es, en lugar de resistirnos o luchar contra ella. Al enfrentarnos a situaciones en las que debemos decir no a una solicitud o propuesta, esta reflexión nos ayuda a encontrar fortaleza en la aceptación de nuestras limitaciones y en la confianza en el orden natural de las cosas. 8. Principio de respeto mutuo. Respeta tus propios límites y los de los demás, y comunica tus negativas de manera respetuosa y considerada. El principio de respeto mutuo nos enseña a decir no de manera respetuosa tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás.
Este principio nos insta a reconocer la dignidad y el valor inherentes en cada individuo y a tratar a los demás con consideración y cortesía, incluso cuando debemos negarnos a cumplir con sus solicitudes o expectativas. Marco Aurelio nos ofrece numerosas reflexiones sobre la importancia de cultivar el respeto mutuo en nuestras relaciones y sobre los beneficios de reconocer la humanidad compartida que une a todas las personas. Sus palabras nos inspiran a valorar la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos y a actuar con compasión y empatía en nuestras interacciones con los demás. Una de las frases más destacadas de Marco Aurelio que refleja este principio es: ningún hombre es tan estúpido que no puede aprender algo de los demás. Esta afirmación nos recuerda que todos tenemos algo valioso que aportar y que debemos escuchar con atención y respeto las opiniones y perspectivas de los demás. Al enfrentarnos a situaciones en las que debemos decir no a una solicitud o propuesta, esta reflexión nos ayuda a recordar que debemos hacerlo de manera respetuosa y considerada, reconociendo la valía y la dignidad de la persona que está haciendo la solicitud. El principio de respeto mutuo también implica la capacidad de establecer límites claros en nuestras relaciones y de comunicarnos de manera clara y respetuosa cuando debemos negarnos a cumplir con las expectativas de los demás. Marco Aurelio nos aconseja: mantén la serenidad frente a las personas que intentan molestarte con su actitud arrogante, su presión y su inmadurez. Esta enseñanza nos recuerda que podemos mantener nuestra dignidad y compostura incluso en situaciones difíciles, y que debemos responder con calma y respeto a aquellos que nos presionan o nos tratan de manera irrespetuosa. Al enfrentarnos a solicitudes que nos piden comprometernos en actividades que van en contra de nuestros principios o intereses, esta reflexión nos ayuda a establecer límites claros y a comunicarnos de manera respetuosa y asertiva. Además, el principio de respeto mutuo nos anima a practicar la empatía y a tratar a los demás con la misma consideración y cortesía que deseamos para nosotros mismos. Marco Aurelio nos enseña: sé amable, porque todos están luchando una dura batalla. Esta enseñanza nos recuerda que todos enfrentamos desafíos y dificultades en la vida, y que debemos tratar a los demás con compasión y comprensión. Al enfrentarnos a situaciones en las que debemos decir no a una solicitud o propuesta, esta reflexión nos ayuda a recordar que debemos hacerlo con empatía y respeto, reconociendo la humanidad compartida que une a todas las personas. 9. Principio de desapego emocional. No te dejes llevar por la culpa o el remordimiento al decir no. Comprende que es una acción necesaria para tu bienestar y crecimiento personal. El principio de desapego emocional, fundamental en la filosofía estoica y respaldado por las enseñanzas de Marco Aurelio en sus meditaciones, es esencial para aprender a decir no de manera equilibrada y consciente, liberándonos de las ataduras emocionales que nos impiden actuar con claridad y serenidad. Este principio nos insta a cultivar la capacidad de separarnos emocionalmente de las circunstancias externas y de nuestras propias emociones, y a tomar decisiones basadas en la razón y la virtud en lugar de dejarnos llevar por impulsos o pasiones momentáneas. Marco Aurelio nos ofrece numerosas reflexiones sobre la importancia de cultivar el desapego emocional y la serenidad interior en nuestras vidas, y sobre los beneficios de aprender a aceptar la realidad tal como es, sin aferrarnos a deseos o expectativas irracionales. Sus palabras nos inspiran a valorar la paz interior sobre la gratificación emocional instantánea, y a encontrar la verdadera libertad en la renuncia a la esclavitud de nuestras propias emociones y deseos. Una de las frases más destacadas de Marco Aurelio que refleja este principio es: el hombre sabio no se deja arrastrar por sus deseos o temores, sino que los examina cuidadosamente y los controla con sabiduría. Esta afirmación nos recuerda que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de observar nuestras emociones y deseos con objetividad y discernimiento, y en la capacidad de controlarlos con serenidad y determinación. Al enfrentarnos a situaciones en las que debemos decir no a una solicitud o propuesta, esta reflexión nos ayuda a recordar que debemos actuar con equilibrio y serenidad, en lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones o deseos momentáneos. El principio de desapego emocional también implica la capacidad de aceptar la realidad tal como es y de no aferrarnos a deseos o expectativas irracionales. Marco Aurelio nos aconseja: acepta las cosas que no puedes cambiar y libérate del sufrimiento. Esta enseñanza nos recuerda que gran parte del sufrimiento humano proviene de nuestra resistencia a aceptar la realidad tal como es y de nuestra tendencia a aferrarnos a deseos o expectativas irreales. Al enfrentarnos a situaciones en las que debemos decir no a una solicitud o propuesta, esta reflexión nos ayuda a encontrar paz en la aceptación de nuestras limitaciones y en la renuncia a la lucha inútil contra las circunstancias externas. Además, el principio de desapego emocional nos anima a cultivar la serenidad interior y a no permitir que nuestras emociones o deseos dicten nuestras acciones. Marco Aurelio nos enseña: no dejes que tus emociones te controlen, sé el maestro de tus propias pasiones.
Esta enseñanza nos recuerda que la verdadera libertad y autonomía se encuentran en la capacidad de controlar nuestras propias emociones y deseos en lugar de ser controlados por ellos. Al enfrentarnos a situaciones en las que debemos decir no a una solicitud o propuesta, esta reflexión nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra determinación de actuar con serenidad y equilibrio, en lugar de dejarnos llevar por impulsos o pasiones momentáneas. En conclusión, el principio de desapego emocional, tal como lo enseña Marco Aurelio, es una guía invaluable para aprender a decir no de manera equilibrada y consciente, liberándonos de las ataduras emocionales que nos impiden actuar con claridad y serenidad. Al cultivar la capacidad de separarnos emocionalmente de las circunstancias externas y de nuestras propias emociones, podemos tomar decisiones basadas en la razón y la virtud, en lugar de dejarnos llevar por impulsos o pasiones momentáneas. Con la práctica constante de este principio, podemos vivir una vida de paz interior y libertad emocional, siguiendo el ejemplo de los estoicos en su búsqueda de la sabiduría y la virtud. 10. Principio de aprendizaje constante. Reconoce que aprender a decir no es un proceso continuo de autoconocimiento y desarrollo personal. Mantén una actitud de apertura para mejorar esta habilidad con el tiempo. El principio de aprendizaje constante, una piedra angular en la filosofía estoica y respaldado por las enseñanzas de Marco Aurelio en sus meditaciones, es esencial para aprender a decir no de manera sabia y consciente, reconociendo que siempre hay más por descubrir y aprender en la vida. Este principio nos insta a mantener una mentalidad abierta y receptiva y a buscar activamente oportunidades para crecer y desarrollarnos como individuos, incluso cuando debemos rechazar ciertas solicitudes o propuestas. Marco Aurelio nos ofrece numerosas reflexiones sobre la importancia de cultivar el aprendizaje constante y la curiosidad intelectual en nuestras vidas, y sobre los beneficios de mantener una actitud humilde y receptiva ante el vasto universo del conocimiento. Sus palabras nos inspiran a valorar la búsqueda del conocimiento como un proceso continuo y a estar siempre abiertos a nuevas ideas y perspectivas. Una de las frases más destacadas de Marco Aurelio que refleja este principio es: la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Esta afirmación nos recuerda que el camino hacia la sabiduría comienza con la humildad de reconocer que siempre hay más por aprender y descubrir en la vida. Al enfrentarnos a situaciones en las que debemos decir no a una solicitud o propuesta, esta reflexión nos ayuda a recordar que nuestra capacidad para tomar decisiones informadas y sabias está en constante evolución, y que debemos estar abiertos a nuevas ideas y perspectivas a medida que avanzamos en nuestro viaje de autodescubrimiento. El principio de aprendizaje constante también implica la capacidad de buscar activamente oportunidades para crecer y desarrollarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Marco Aurelio nos aconseja: aprovecha cada experiencia como una oportunidad para aprender y crecer. Esta enseñanza nos recuerda que cada experiencia en la vida, ya sea positiva o negativa, puede ser una oportunidad para cultivar la sabiduría y el crecimiento personal. Al enfrentarnos a situaciones en las que debemos decir no a una solicitud o propuesta, esta reflexión nos ayuda a ver cada desafío como una oportunidad para aprender y mejorar, en lugar de como un obstáculo insuperable. Además, el principio de aprendizaje constante nos anima a cultivar la curiosidad intelectual y a explorar nuevos campos de conocimiento y habilidades. Marco Aurelio nos enseña: nunca te detengas en tu búsqueda de la verdad y la sabiduría. Esta enseñanza nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es un viaje interminable y que siempre hay más por descubrir y explorar en el vasto universo del conocimiento. Al enfrentarnos a situaciones en las que debemos decir no a una solicitud o propuesta, esta reflexión nos ayuda a mantener una mentalidad abierta y receptiva, y a buscar activamente nuevas oportunidades para aprender y crecer. En conclusión, el principio de aprendizaje constante, tal como lo enseña Marco Aurelio, es una guía invaluable para aprender a decir no de manera sabia y consciente, reconociendo que siempre hay más por descubrir y aprender en la vida. Al cultivar el aprendizaje constante y la curiosidad intelectual, podemos vivir una vida de crecimiento y desarrollo continuo, en la que cada experiencia es una oportunidad para aprender y crecer. Con la práctica constante de este principio, podemos cultivar la sabiduría y el conocimiento necesarios para tomar decisiones informadas y sabias en todas las áreas de nuestras vidas, siguiendo el ejemplo de los estoicos en su búsqueda de la excelencia moral y la realización personal. Estos principios, basados en la filosofía estoica de Marco Aurelio, ofrecen un marco sólido para aprender a decir no de manera efectiva y consciente, permitiéndonos cultivar una vida de virtud, sabiduría y autenticidad. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, compártelo con un amigo y suscríbete a este canal. Muchas gracias.